Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Nuevamente, bienvenidos a esta semana 3, que vamos a explorar un poco más acerca de este tema que es la hermenéutica. Entonces, espero que hasta ahorita todo esté marchando bien, y yo sé que nos ha costado un poquito de trabajo algunas cosas, pero cada vez entre más practiquemos, más fácil se nos va a ir haciendo y vamos a tener más herramientas para poder usarlas en este estudio tan importante que es la palabra del Señor. Y nuevamente este video es con el propósito de alimentar un poco más información acerca de la palabra de Dios, acerca de la hermenéutica y algunos otros temas que son bien interesantes. Pienso que hasta este punto lo que hemos estado observando es el mensaje, el mensaje que Dios tenía para cada uno de nosotros ya está allí en la palabra de Dios, y es nuestro trabajo descubrir cuál es ese mensaje a través de las diferentes herramientas que tenemos, que estamos aprendiendo en la hermenéutica. Y ahora debemos de mirar uno de los peligros que muchas de las veces tenemos, es de que cuando nos ponemos nosotros como el centro de la interpretación de la palabra de Dios. Este es un gran error. Nosotros no somos los que damos significado al texto, sino que la palabra de Dios es para nosotros, o el significado ya está ahí en el texto. Lo que nosotros buscamos es discernir correctamente el mensaje que Dios nos está diciendo, el mensaje que Dios nos está dando. Hemos estado hablando acerca de las presuposiciones, en otras palabras, ideas que nosotros ya tenemos acerca de determinado pasaje, ideas que hemos escuchado, ideas que nosotros hemos leído, hemos escuchado por ahí en alguna predicación, etc. Debemos de tener cuidado con estas presuposiciones, porque muchas de las veces son incorrectas, debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos con un versículo que nosotros pensamos que ya lo sabemos, pensamos que ya tenemos una interpretación correcta de ese versículo, pero al estudiarlo, al pasar tiempo realmente estudiando, y de repente quizás encontramos que tiene otro mensaje diferente, o que la primera interpretación que habíamos hecho es incorrecta? ¿Qué pasa? Debemos de tener esa humildad de admitir que muchas de las veces estamos poniendo un mensaje erróneo a la palabra de Dios. Debemos de ser humildes y reconocer nuestros errores cuando traemos estas ideas al texto y nos enfrentamos con la palabra de Dios, y en realidad nos damos cuenta que esa interpretación realmente no es la que creíamos, no es la correcta. ¿Queremos ser humildes y reconocer nuestro error y corregirlo, o queremos hacernos orgullosos y mantener nuestra posición, aunque sabemos que no está bien, pero para no reconocer nuestro error nos mantenemos en esa posición? Una de las cosas que quisiera animarles, que ahora que usted está aprendiendo a través de este curso, al estudiar estos pasajes, al estar utilizando estas herramientas que usted está adquiriendo, que cuando quizás por ahí repase quizás algún pasaje, que realmente lo haga utilizando todas estas herramientas, y quizás si usted tenía algo que estaba equivocado, que pueda tener esa humildad para decir: no, estaba equivocado, traía yo una idea muy diferente. Tenemos que tener cuidado con esas ideas que ya tenemos. Ahora, todos queremos ser mejores intérpretes. Ese es el propósito de que estamos tomando esta clase, lo cual esto es parte de un proceso, ¿no? Nos lleva tiempo. Vamos a mirar que poco a poco, punto a punto, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conectando más cosas. Ahora, hay otra área que vamos a estar mirando, que es el área de la teología. Y cuando hablamos de teología, hablamos de estas ideas que tienen que ver con el carácter de Dios, que tienen que ver con quién es Dios. Cuando decimos teología, me estoy refiriendo a estas cosas que simplemente se refieren al estudio de Dios. Cuando tenemos una
una suposición correcta o incorrecta con respecto a Dios, de alguna otra manera eso nos da a entender dónde está nuestra teología. Entonces debería encajar nuestra teología con lo que la palabra de Dios dice. So vamos a mirar un ejemplo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29. So aquí leemos que Juan el Bautista dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esta declaración debe leerse a la luz de lo que está diciendo Juan antes, ¿verdad? So, antes del versículo 29 del capítulo 1, que es lo que dice al comienzo de esto. Y nos damos cuenta que Juan presenta a Jesús como el Dios creador que se hizo carne y que vino a habitar entre cada uno de nosotros. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Amén. So, el hecho de que Juan hable de Jesús como el Cordero de Dios, eso nos lleva a pensar acerca del Antiguo Testamento. Y aprendemos en el Antiguo Testamento que realmente Jesús era el Cordero que Dios iba a enviar para perdonar, para morir en la cruz, para perdonar los pecados de todo el mundo. So, miramos ahora a Juan el Bautista proclamando a Jesús como la luz verdadera para todas las personas que creen en él. So, Jesús es la palabra que siempre ha existido, nunca fue creado, y todo lo fue hecho por él, porque él estuvo desde el principio. So, nos damos cuenta cómo este pasaje 29, mirando el contexto de ese mismo capítulo y mirando todas estas áreas, miramos que nos lleva no solamente a entender lo que Juan estaba diciendo, pero nos conecta con esa teología de quién es Dios, quién es Jesús. Cuando hacemos una pregunta, ¿quién es Jesús?, inmediatamente usted va a decir, bueno, Jesús es el Hijo de Dios, y está correcto. ¿Cómo supo usted que Jesús era el Hijo de Dios? Y entonces usted me va a empezar a hablar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento para mostrarme que Jesús es el Hijo de Dios. A este estudio, sin querer queriendo, quizás se está dando cuenta usted que está usando la hermenéutica, porque está yendo al contexto, está conectando palabras, está observando el texto, está haciendo todas estas cosas, pero al mismo tiempo está haciendo teología. ¿Por qué? Porque está entendiendo el carácter de Dios, está entendiendo quién es Dios. Ahora, en cuestión de unos pocos versículos, hay ciertas presuposiciones que están descontinuadas. Aquellos que creen que Jesús es solo un buen humano, un buen maestro humano, con un comienzo como todos los demás, pues entonces están equivocados, porque Juan nos está diciendo que Jesús no tiene principio, nos está diciendo que Jesús es el Dios que se ha hecho carne para darnos vida a todos los que hemos creído en él. So, se da cuenta cómo Juan, el escritor del Evangelio, está haciendo, nos está mostrando la verdad a través de su Evangelio, a través de este escrito del libro de Juan. Juan está poniendo un fundamento teológico, ¿verdad?, para darnos a entender quién es Jesús y por qué él es el Hijo de Dios, porque él es el creador y ha existido desde siempre. Miramos todas estas cosas en el libro de Juan. Ahora, la segunda parte que quisiera que pusiéramos atención es el conocimiento que ya tenemos acerca de la palabra de Dios. Yo pienso que todos venimos a leer la palabra de Dios con ciertas cosas, ya sea que hemos escuchado, que hemos aprendido. Quizás usted de pequeño le enseñaron, y un ejemplo bien claro, ¿no?, que esto pasa a los niños. Cuando les preguntamos, muchas de las veces les preguntamos a los adultos, ¿no?, ¿qué tipo de pez se comió a Jonás? Y yo le aseguro que muchos adultos le van a contestar una ballena, ¿verdad? Y realmente en la Biblia no dice que fue una ballena, dice que fue un gran pez. Pero ¿por qué muchas de las veces los adultos decimos una ballena? ¿Sabe por qué? Porque probablemente por ahí alguna maestra de escuela dominical o de guardería o algo así nos enseñó una foto de una ballena, ¿verdad?, como una forma práctica de enseñarle a los niños
un gran pez, ¿no? Y tenemos esta idea que fue una ballena. Eso es una presuposición. Tenemos en nuestra mente que fue una ballena y crecemos y estamos ya adultos y de repente cuando el pastor pregunta, nuestra primera respuesta es una ballena. Aunque no hemos leído el pasaje, aunque no hemos estudiado el pasaje, pero traemos eso al texto, ¿no? Tenemos ciertas ideas de ciertas cosas que estamos estudiando. Y esas son las cosas que debemos de ir corrigiendo poco a poco. Ahora, no solamente en eso, pero también en cuanto a nuestro conocimiento general de la palabra de Dios, siento que todos ya tenemos ciertas ideas del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del libro de Génesis, hablamos de la creación, hablamos del comienzo del pueblo de Israel. Cuando hablamos del Éxodo, hablamos de que Dios saca a Israel de Egipto. Tenemos todas estas ideas. Quisiera que pusiéramos atención en cómo conectamos estas cosas los unos con los otros. Ahora, necesitamos conectarlo todo a la luz de toda la palabra de Dios. Y debemos de recordarnos que siempre Jesús va a ser el centro de atención en toda la palabra de Dios, ¿verdad? En todo lo que está hablando está apuntando a Cristo de alguna u otra manera. Amén. Tenemos que prestar atención con esas cosas que miramos ahí en la palabra de Dios. Amén. Quisiera hablarles un poco acerca de lo que es la teología, lo que es este tema de lo que creemos, ¿no? Y me voy a referir un poquito aquí a dos palabras claves. A lo mejor por ustedes muchos no son tan familiares, pero evangélicos y anabautistas. ¿Qué significan estos dos términos? Cuando hablamos de nosotros como hermanos menonitas, hablamos como evangélicos y anabautistas, ¿verdad? Entonces deberíamos de entender cuáles son estas dos cosas. Lo que estamos diciendo que somos evangélicos y anabautistas, y lo definimos más a fondo, y lo que queremos decir por los términos, porque esto es importante que lo entendamos, es de que hay elementos de lo que fue la reforma, una reforma radical que tiene ciertos fundamentos en quiénes somos nosotros. Ser evangélico significa que somos un producto de la reforma, ¿verdad? Ser anabautista significa que somos parte de esa forma radical que nos moldeó en algún aspecto. Y esto entra un poco en la historia de la iglesia, y quisiera brevemente tocar algunos de estos puntos que creo que son importantes. Cuando decimos que nosotros como evangélicos estamos en deuda con la reforma, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué importa esto para la hermenéutica? Y es importante, tomemos cada una de esas preguntas por separado. Los evangélicos están en deuda con la reforma debido a la corrupción del evangelio que prevalecía en la iglesia católica. Un ejemplo de esto es de que el Papa estaba ofreciendo indulgencias, lo que significaba que si uno pagaba dinero a la iglesia católica, podía ser perdonado de los pecados que usted hacía, ¿no? Había un dicho en la época que decía: una moneda en el cofre suena con un alma que sale del purgatorio. Si usted pagaba, quizás por un tío, por un familiar que había muerto, y quizás usted sabía que había pecado mucho, entonces usted iba con el Papa y le pagaba para que el Papa le diera la autorización a su tío de que se fuera al cielo, ¿no? Y esto es lo que la Iglesia Católica estaba haciendo. De ahí por eso se llama reforma, porque hubieron un grupo de personas que dijeron: eso no es lo que la Biblia dice, eso no tiene nada que ver con las enseñanzas de la salvación que obtenemos a Cristo. La reforma empieza este movimiento para regresar a las escrituras. Y la reforma, una de las cosas que va a establecer es de que el que tiene la autoridad sobre todas las cosas va a ser la palabra de Dios. Ni la iglesia ni el Papa tienen la autoridad, sino que las escrituras.
Entonces, en el transcurso de la reforma, lo que resultó fueron estas palabras que en latín significa solo o sola. Vamos a repasar algunas de estos solos, ¿verdad? El primero que dijeron es de que el gracia sola. Entonces, por gracia y únicamente por gracia es de que se llega a la salvación. La conclusión durante la reforma fue que la salvación viene como resultado de un regalo inmerecido de Dios. En otras palabras, la salvación es por la gracia de Dios. Déjenme decirlo de esta manera, las personas que solo merecen condenación, Dios actúa para su bien un favor inmerecido. Ciertamente los reformadores se encontraban en una situación específica en la que en la iglesia se decía algo muy diferente. La iglesia decía que la salvación viene a través de la proclamación del Papa y en el mejor de los casos la salvación como un resultado de la obra de la persona junto con la de Dios. Entonces por eso decimos esta palabra sola quiere decir que solamente a través de la gracia de Dios podemos ser salvos. Había este debate sobre la salvación es solo por la gracia de Dios. Y esto no es tan difícil de entender para nosotros, pero en el mundo que estaba pasando esto, pues entonces habían ciertos conflictos y fue esta división. El otro solo era Cristo solo, ¿verdad? Solamente Cristo. La salvación es solamente por gracia de Dios, pero no se encuentra en ningún otro lugar que no sea sino solamente en Cristo. Por eso se llama solo Cristo, ¿verdad? Uno no mira al Papa y busca esperanza de salvación. Uno no puede confiar en sus propias obras de cada uno de nosotros, sino solamente en lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nuestros pecados es de que podemos tener la vida eterna. Jesús vivió una vida perfecta y murió la muerte que no se merecía. Esto es algo que damos por sentado como evangélicos, pero fue algo que muchas personas lucharon en la historia de la iglesia. La salvación se encuentra en la iglesia. ¿Puede el Papa hablar de cosas, enseñarnos cosas y hacerlas como autoridad? Crear un sistema donde la gente dé dinero para que se salve a sí misma o pueda salvar a otros. Todo esto es incorrecto, de ahí viene la reforma. Cristo es el único Salvador y no hay otro camino sino Dios, ¿verdad? En solo Jesús es el que nos da la vida eterna. Esta es la otra sola, ¿verdad? O solo por gracia, solo por Cristo. Y una más era la de solo las escrituras. Esto era muy importante porque si no fuera por las escrituras, sabríamos muy poco de Dios. Dios se reveló a sí mismo a través de su Hijo Jesucristo, pero también miramos a las páginas de las escrituras, a las páginas de la Biblia, donde aprendemos de Jesús. No hay otra fuente de verdad en la cual podamos conocer a Cristo. No hay otra verdad que nos indique el camino a la salvación. Verdaderamente esta declaración de Martín Lutero en esta reunión que se llama el Diet of Worms, cuando le mostraron todas las obras y le preguntaron si se retractaría de lo que había escrito. Él se tomó el tiempo para pensarlo, estudió lo que había escrito y dijo que no podía retractarse porque si su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. La última palabra de fe y práctica son las escrituras. Entonces, por supuesto que la iglesia católica romana puso la tradición de la iglesia en un lugar muy alto y los reformadores fueron muy claros donde dijeron todo esto puede ser un error, pero las escrituras no. ¿Ven? Las escrituras son ese modelo que nos guían. De ahí venimos lo que somos los hermanos menonitas, ¿no? De esta reforma de decir vamos a seguir la palabra de Dios como guía de nuestras vidas, como lo fundamental, como lo que tiene más autoridad sobre todas las cosas, porque solamente a través de las escrituras podemos conocer a Dios, podemos conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Miramos que otra de las solas fue la sola fe. La salvación es solo por la gracia de Dios, viene solamente a través de la vía de nuestro Señor Jesucristo y viene por fe. Amén. La fe es el instrumento por el cual se obtiene la salvación. La fe sola fue un rechazo de la comprensión de los méritos de lo que la iglesia católica estaba enseñando. Estos creían, la iglesia creía que la justificación o estar bien con Dios venía a través del instrumento de otros recursos, ¿no? Y lo que la palabra de Dios dice es que solo por la fe viene la salvación, viene este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué todo esto es importante para la hermenéutica o para lo que estamos estudiando? El hecho de que todos tenemos esas presuposiciones y están relacionadas con cuestiones de cómo miramos la vida, cómo surgen todas las cosas, están relacionadas con lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces es fundamental para cada uno de nosotros comprender que la Biblia es esa base de toda creencia que tenemos en nuestras vidas, de lo que está pasando alrededor de nosotros, de lo que del pecado que nos acecha día a día y de esa necesidad de reencontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que nos ayudó a tener ese reencuentro con Él, esa relación íntima con Él, porque Él pagó por nuestros pecados. Miramos que la hermenéutica, este estudio de la palabra que estamos guiando, debemos de tener siempre centrado de que está basado en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y cómo obtenemos esta vida eterna, cómo obtenemos el regalo más grande, que es tener esa relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que hayan aprendido algo en este video, algo que les ayude a su vida espiritual, a entender quizás un poco más el por qué es importante esta clase, el por qué es importante tener estos conceptos ahí en nuestras mentes, para que cada vez podamos aprender más, podamos conocer más de la palabra de Dios y podamos ser mejores intérpretes de la palabra del Señor. Amén. Los dejo. Estoy orando por ustedes, que les vaya bien esta semana con sus tareas, con los trabajos que tienen que hacer, y nos seguimos mirando y sigamos adelante, que esto es para darle la honra y la gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.